saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy nos vamos a referir a otra parábola, la cual he llamado la bendición de ser trigo. La bendición de ser trigo. Y vamos a basarnos en la palabra de Dios allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, a partir del versículo 24 hasta el 30, que a la letra nos dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pues bien, hermanos, yo creo que, como siempre les he comentado, en algún momento hemos leído este pasaje y también ha habido muchas enseñanzas acerca de esta parábola, la cual para algunos las conocen como la parábola del trigo y la cizaña. Otros lo conocen simplemente como la parábola de la cizaña. Pero el día de hoy le puse por título la bendición de ser trigo, para que podamos nosotros ir entendiendo qué es lo que también Jesús nos estaba ofreciendo en esta parábola. Si nosotros leemos un poquito más adelante, vamos a encontrar la explicación, como les decía la otra vez. Hay pocas parábolas en las que Jesús hace una explicación a sus discípulos acerca de la parábola. Allá alrededor del versículo 36, más adelante, encontramos cómo Jesús empieza a explicarles. Y les empieza a decir esta historia. Por eso siempre les hemos comentado que una parábola es una narración breve que encierra, es verdad, una enseñanza moral, pero que también trae una revelación de una verdad espiritual, pero Jesús lo hacía de forma comparativa. Por tal motivo, la pregunta obligada que nos hacemos en cada entrega: en esta parábola, ¿cuáles son los misterios del reino? Y para que podamos nosotros ir entendiendo cuáles son estos misterios del reino, como les decía, vamos a hacer un rápido paseo por la explicación que Jesús hizo a sus discípulos acerca de esta parábola. Jesús decía que la siembra o el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Se está refiriendo a Él, que Él era el Hijo del Hombre. El campo, Él decía que es el mundo. Pero cuando hablamos aquí del mundo, no estamos hablando de las cosas mundanas. Estamos hablando del territorio donde Dios nos puso, aquí, en este mundo, el que conocemos como el planeta Tierra. A eso se refería. La buena semilla, Él decía que son los hijos del reino. O sea, usted y yo somos esa buena semilla. La cizaña, Él dijo que son los hijos del malo, los hijos de Satanás, los hijos que quieren seguir las órdenes de su padre Satanás. El enemigo, muy característico, Él aclaró y dijo, es el diablo. La siega, Él dijo que es el fin del siglo. Y los segadores, Él mencionó acerca de que son los ángeles. De tal modo que nosotros podemos entender un poquito más claro esta parábola.
Mucha gente ha ocupado esta parábola como una comparación acerca del fin del mundo. Pero déjenme decirles algo, no se refiere en forma directa al fin del mundo. Muchos han tratado de entenderlo de una manera escatológica, pero no se refiere al fin del mundo, se refiere a las cosas que sí nos suceden todos los días. Acuérdense que de ahí sacamos una revelación espiritual para nuestra vida, para nuestro crecimiento. ¿Por qué les digo que no es? Porque si nosotros leímos, Jesús aclara y dice que la siega es el fin del siglo. Cuando Jesús se refería en otros pasajes acerca del fin del mundo, Él era muy claro y decía el fin de los tiempos o el fin del mundo. Pero aquí Él está hablando del fin del siglo. Los segadores, recuerden que habla de los ángeles. Usted y yo, cuando llevamos el mensaje de Dios, estamos actuando como si fuéramos ángeles. Pero sin embargo, ¿qué es lo que determina que no precisamente se refiere, aunque podemos aplicarlo, pero no precisamente se refiere al fin del mundo? Porque Él dice que la cizaña, Él mandó a que fuera juntada, atada en manojos y quemada primero, arrancada primero antes que el trigo. Y en la Biblia nosotros encontramos que lo primero que Dios va a tomar va a ser a usted y a mí. Porque dice Tesalonicenses que cuando venga el Señor Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos arrebatados e iremos juntamente con Él en las nubes. De tal modo que nosotros somos los primeros que vamos a ser, vamos a llamarle así, tomados o cosechados, no la cizaña. La cizaña vendrá después. Los hijos del enemigo, los que no quisieron ser fieles, después serán tomados. Por eso les decía yo que aquí no se refiere, aunque podemos aplicarlo. Recuerden que la palabra de Dios es tan amplia que la podemos aplicar en nuestra vida en diferentes formas. Pues bien, regresando entonces a los misterios del reino, vamos a ver qué nos dice este pasaje. ¿Qué podemos aprender de esta parábola para aplicarla en el reino de Dios, en el que nos ha llamado a usted y a mí a ser parte de ese reino? Pues bien, hermanos, número 1, en el reino la buena semilla es del rey. La buena semilla es del rey. Y habíamos dicho que la buena semilla es usted y yo, los hijos del reino. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo somos del rey. No somos de nadie más, somos del rey. Por eso Mateo en el versículo 24 de este capítulo 13 nos dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que nosotros venimos de Dios. Y porque venimos de Dios, no nacimos al azar. No llegamos a este mundo a poblarlo por un error en la naturaleza. No por una explosión, como dice la teoría del Big Bang. No por una explosión que nadie se esperaba, que vino de repente y empezó la vida en este planeta. Fuimos diseñados, fuimos hechos en el corazón de Dios. Nosotros estábamos en el corazón de Dios y por eso venimos de Dios. No nacimos al azar y por eso le pertenecemos a Dios. El Salmo 24 nos habla, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De tal modo que nosotros somos del rey. ¿Por qué? Porque si este hombre dice que sembró la buena semilla en su campo, o sea, en lo que a él le pertenece, imagínese usted que Dios es ese sembrador, ese hijo del hombre. Jesús, antes que viniéramos al mundo, ¿en dónde estábamos? Antes de ser sembrado, ¿dónde estábamos? Para que nosotros podamos sembrar, tenemos que tener la semilla en nuestra mano. Ahí estábamos usted y yo.
en la mano de nuestro Dios. Por eso la intención de Jesús es que usted y yo volvamos a estar en la mano de Dios. No de balde, a Jesús cuando lo crucificaron le lastimaron la mano, porque en otra ocasión les comentaba de que esa forma que tiene ese hueco en la mano de Dios es la forma que nosotros somos, como hijos de Dios. Pero más aún, hermanos, por eso Dios dejó establecido, dijo, cobijaos bajo la poderosa mano de Dios. Después otro pasaje dice que el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Por eso es que nosotros, antes de ser plantados como semilla en este mundo, estábamos en las manos de Dios, y lo que Jesús vino es a regresarnos otra vez, pero ya no como semilla, sino como trigo, ese fruto que dio esa semilla, para que ahora esté en las manos de Dios y nosotros sepamos que la mano poderosa de Dios está con nosotros. Por eso no debemos de temer, por eso tenemos que confiar en Él. Por eso esto nos está enseñando este primer versículo: la buena semilla es del Rey, le pertenecemos al Rey. ¡Qué privilegio más grande! En cambio, la cizaña son los hijos de Satanás, que no quieren pertenecerle a Dios. Número 2, ¿qué otra cosa vemos en este pasaje? Hermanos, en el reino, el enemigo trata de imitar al rey. El enemigo siempre ha tratado y seguirá tratando hasta que llegue su tiempo de imitar al rey. Él es un especialista de la imitación y trata de hacer las cosas lo más cercano posible, pero nunca va a alcanzar el estándar, la calidad del cual nosotros fuimos formados por la mano de Dios. Nunca una cizaña va a alcanzar el valor y el potencial de una semilla de trigo, de un trigo. Por eso es una bendición, hermanos, por eso el título es la bendición de ser trigo. ¿Dónde vemos esto? Dice Mateo, versículo 25 del capítulo 13. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si nosotros nos vamos al diccionario, al internet, y empezamos a revisar cómo es la cizaña, mucha gente en algún tiempo, y se los digo yo cuando era más pequeño, igual yo pensaba que la cizaña era una planta con espinos. Y normalmente la cizaña siempre la comparamos con aquel que quiere meter división, meter pleito entre la gente. Pero déjenme decirle algo, si ustedes van y ven un poquito por internet, se van a dar cuenta que la cizaña es muy parecida al trigo. Es muy parecida, por eso les decía yo que el enemigo siempre trata de imitar al rey. Siempre procura imitarlo. ¿Y de qué manera lo hace? Se aprovecha de la distracción para sus acciones. ¿Qué dice aquí la Biblia? Que mientras dormían los hombres, él aprovechó ese momento en el cual no estaban velando, no estaban pendientes, estaban distraídos, a lo mejor cansados, o simplemente se acostaron y se durmieron, pero aprovechó ese momento para ir y entonces ejecutar sus acciones. ¿Que cuál era? Sembrar en ese mismo terreno, en ese mismo campo, sembrar la semilla de la cizaña. Y entonces nos damos cuenta que esa cizaña, hermanos, es muy parecida al trigo. Pero ¿qué pasa? La cizaña por naturaleza es tóxica. Si ustedes van en un poquito los libros de agricultura, se van a dar cuenta que la cizaña produce una semilla, un fruto que es tóxico. Y por eso no es bueno. Por eso aquí nosotros nos damos cuenta cómo Satanás también vino a sembrar a sus hijos
que es representado por la cizaña, la vino a sembrar al mundo para hacer tóxicos a nuestra vida, para ponernos traba, para impedirnos, para poner ciertas limitaciones para que usted y yo como hijos de Dios van a tratar la cizaña de impedir que nosotros podamos desarrollar el potencial en el cual Dios sabe que tenemos. Por eso es lo que hace la cizaña, y lo hace de muchas formas. No solamente metiendo división entre las personas, sino muchas veces haciéndonos, sobre todo haciéndonos dudar de qué somos y qué tanto potencial tenemos para hacer el propósito por el cual Dios nos diseñó. Por eso es importante que entendamos, el enemigo siempre va a procurar imitar. Si usted se da cuenta, a veces dice la Biblia que Satanás viene como el león rugiente. Y a veces nos hemos preguntado, ¿por qué un león es malo? No solamente por eso. Porque también nosotros conocemos en la palabra que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Entonces Satanás quiere parecerse a Jesús. Y también se presenta como un león fuerte. Pero no precisamente para defendernos, sino para devorarnos. Y también hay ocasiones en que se presenta como ángel de luz, cuando Él es el amo y señor de las tinieblas. Pero trata de imitar las cosas que Dios hace para engañarnos, para meternos duda en nuestro corazón. Por eso, esa es una manera de ser tóxicos a veces, hermanos. No sé si usted se ha topado con alguien que de repente le mete dudas. O su intención, usted le comenta o le dice algo y lo primero que le dice es meterle duda en su corazón para que usted se desanime y no pueda hacer las cosas. Esa es la función de la cizaña. Por eso vemos acá que el enemigo siempre va a tratar de imitar lo que es del rey. Número 3, ¿qué otra cosa vemos acá? En el reino, tu fruto incomoda a los malos. Tu fruto, mi fruto, siempre va a incomodar a la cizaña, a los hijos de Satanás, a esa gente mala. ¿Por qué? Porque no les gusta. A esa es una de sus funciones por el cual este enemigo vino al campo y sembró la cizaña. ¿Cómo lo vemos? Dice Mateo capítulo 13, versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿a qué se refiere? Al trigo. Entonces apareció también la cizaña. O sea, mientras la hierba iba creciendo y no producía fruto, la cizaña ya andaba. Pero cuando da fruto es cuando la cizaña aparece. ¿Por qué? Porque la cizaña no produce un buen fruto. No produce fruto, y es otra de las cosas que tiene de diferencia con respecto al trigo. Entonces, el fruto, hermanos, evidencia quién es cizaña. Cuando usted y yo damos fruto, déjeme decirle, sin dudarlo, luego brota la cizaña y se da cuenta usted quiénes los que están a su alrededor son cizaña, y lo único que tratan es de impedir que usted cumpla su propósito. Siempre van a buscar desanimarlo, siempre le van a poner estorbos, siempre van a tratar de que usted se desvíe, se distraiga. Por eso es importante que entendamos que tu fruto siempre va a incomodar a los malos. Siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque la cizaña aparece solamente para querer dañar, para impedir que usted crezca. No sé si usted se ha dado cuenta que usted de repente tiene gozo, ánimo de hacer cosas, de servir a Dios, de estar en su iglesia, y usted va y dice, yo quiero ayudar, yo quiero participar. ¿Por qué? Porque usted tiene ese gozo, ese deseo de ser útil. Pero de repente se topa con alguien que le dice, no, usted solamente es emoción. O simplemente no le hacen caso. O simplemente, como comúnmente decían o decimos, nos batean o nos dan el avión y nos quedamos siempre esperando a poder ser útiles. Ese tipo de personas, llámese compañeros de la iglesia, hermanos de la iglesia o líderes e inclusive pastores,
no es otra cosa que están haciendo la función de la cizaña. ¿Por qué? Porque el interés del rey es que la semilla dé fruto. Por eso aquí aclara y dice que cuando salió la hierba y dio fruto. Pero la cizaña quiere impedir que usted y yo demos fruto. El trigo, hermanos, es una bendición que aún a los malos. El trigo es una bendición aún a los malos. ¿Por qué? Porque, por eso les decía, la bendición de ser trigo, esas promesas, eso que Dios quiere hacer en nuestra vida, donde nosotros estemos, siempre vamos a ser de bendición a los que nos rodean. Es imposible que una buena semilla, que un buen trigo, aun cuando tenga cizaña a los lados, no pueda ser de bendición. ¿Por qué? Porque dice este pasaje que cuando la hierba creció y dio fruto, fue cuando apareció también la cizaña. Quiere decir que todo lo bueno que traía el trigo, también alcanzó la cizaña que le permitió crecer. ¿Se dan cuenta? Le permitió crecer a pesar que su intención de la cizaña es impedir el crecimiento del trigo. Pero fue tanto la bendición que Dios derrama sobre el trigo que aún la cizaña alcanza esa bendición. Por eso, hermanos, es que tu fruto le incomoda a los malos. Número 4, ¿qué otra cosa vemos aquí, hermanos? En el reino, la buena semilla es familiar. La buena semilla es familiar. ¿A qué me refiero con familiar? Que forma una familia. Esa es la intención de la buena semilla. Dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Y si usted puede, subraye eso, padre de familia. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Pero este pasaje, hermanos, comienza aclarando que quien sembró la semilla era ese padre de familia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, que somos normalmente conocidos como la iglesia, a la que usted asista, a la que yo asista. Somos la iglesia. De tal modo, hermano, que la iglesia no es un club social. A la iglesia no vamos a entretenernos, a distraernos. No es un club social donde vamos nada más a hacer amistades. Que sí hacemos amistad, sí, es importante hacer amistad en la iglesia, pero no es el principal objetivo. La iglesia tampoco debe de ser un centro de diversiones. Estoy aburrido en mi casa, estoy aburrido de lo que hago, pues aunque sea voy a la iglesia. Ahí por lo menos veo otras caras, escucho otras cosas, y mucha gente así es. Ocupa la iglesia simplemente como un centro de diversiones, se divierte. Gente que llega, se sienta y empieza a observar a la gente que llega y empieza a criticarlos, se empieza a reír, se empieza a burlar, se empieza a hacer chistes de la gente, de cómo va vestida, de cómo va peinado, de todas las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque lo ocupan como un centro de diversión. Pero la iglesia, hermanos, también no debe ser un centro comercial. Y a veces la iglesia se ha vuelto un centro comercial, donde mucha gente, y se los digo y con todo mi amor y con todo respeto, mucha gente no va buscando a Dios. Mucha gente va buscando hacer negocio dentro de la iglesia. Que si pasa el catálogo de esto, que si pasa el catálogo del otro, y después terminan en pleito muchos cristianos. Porque se han vuelto un centro comercial, donde te vendo esto, te vendo lo otro, te vendo acá. O simplemente hay mucha gente que nada más, usted va a un centro comercial, va a encontrar a gente que está buscando que le den ayuda. Y a veces mucha gente solamente a eso va. Y no porque sea malo el que a veces en nuestra necesidad pidamos ayuda, pero no es el principal objetivo nada más ir y pedir ayuda. Sino, hermanos, que la iglesia debe de ser una familia. La iglesia debe ser una familia. No te vale, nos decimos hermanos,
Pero muchas veces hemos agarrado ese modismo de decirnos hermanos, cuando en mi corazón o en el corazón de las personas no hay ni siquiera un poquito de amor hacia esa persona. Simplemente es un modismo cristiano y le decimos a todos hermanos. Es más, hay muchos que ni siquiera eso dicen, siempre te dicen Señor, o te dicen amigo, o te dicen compañero, o muchas otras cosas. Pero a veces nos cuesta decir realmente hermano. Si Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre y a través de Jesucristo nosotros pasamos a ser hijos de Dios, usted y yo tenemos al mismo Padre. Y si tenemos al mismo Padre, quiere decir que somos hermanos. De tal modo que debemos de ser una familia. Ese es el objetivo también del reino de Dios. No solamente que veamos una monarquía, que hay un rey, hay un trono y hay súbditos o un territorio, sino que todos en el reino de Dios, esa es la diferencia entre el reino terrenal y el reino espiritual. En el reino terrenal el rey está alejado de sus súbditos, nada más se acerca a ellos cuando le conviene o cuando necesita hacer algo, pero normalmente no hay esa convivencia entre súbditos y rey. Hay los protocolos que de repente le llaman, pero en el reino espiritual, hermanos, tenemos a un Padre amoroso que siempre quiere estar abrazándonos, siempre quiere estar protegiéndonos, siempre quiere estar consolándonos. Entonces lo que Él quiere es una relación de familia, donde los hijos le tienen confianza al Padre, donde el Padre sabe que puede confiar en los hijos, donde los hermanos se llevan en unidad. Por eso dice el Salmo 133, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el objetivo de Dios en el reino, que seamos una familia. Por eso aquí dice que era el padre de familia. Entonces, hermanos, no hagamos de la iglesia algo que no sea una familia. Eso no quiere decir, hermano, que alguna vez, en algún momento, usted pueda venderle algo a alguien, pero no es el principal objetivo. El principal objetivo del reino es que seamos una familia, una verdadera familia, donde como hermanos sentimos el dolor de los demás, donde podemos ayudar a los demás, y muchas veces no hay necesidad que los demás nos los pidan. ¿Por qué? Porque muchas veces ninguno de nosotros, ni usted ni yo, estamos ciegos o sordos que no podamos distinguir o darnos cuenta cuando una persona está pasando necesidad. El problema está que muchas veces no nos damos cuenta, es porque no tenemos esa relación de verdadera hermandad y no nos consideramos familia, porque usted sabe que en su familia de sangre, usted luego se da cuenta cuando su familia está pasando alguna necesidad, algún problema, alguna situación. Así debe ser también en nuestra familia, en la iglesia. Nuestra iglesia no es un negocio, nuestra iglesia no es un centro comercial, no es un club social, no es un centro de diversiones. La iglesia es una familia y así tiene que caminar. ¿Qué otra cosa vemos? Número 5, hermanos, en el reino es importante identificar a tus enemigos. Es importante identificar a tus enemigos, porque usted y yo, por caminar en las cosas de Dios, por caminar en el propósito de Dios, siempre se van a levantar enemigos en nuestra contra. Se levantaron contra Jesús, que no se levanten contra nosotros. Que se levanten contra Dios. Nosotros sabemos ese enemigo que siempre ha estado ahí en contra de Dios, Satanás, que ahora es el padre de los hijos de la cizaña. Si se lo hicieron a Dios, que no nos hagan a nosotros. Pero Dios, Él sabe identificar quiénes son sus enemigos. Y por tal motivo también nosotros tenemos que identificar quiénes son nuestros enemigos. Y no para odiarlos, sino para tener cuidado. Dice Mateo 13:28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? ¿Qué se dan cuenta aquí, hermanos? ¿Por qué es importante identificar a nuestros enemigos? En ocasiones anteriores hemos mencionado que cuando menos hay 3 enemigos para los hijos de Dios, para los hijos del reino, para esa buena semilla, para el trigo. ¿Quiénes son? El mundo,
Pero aquí sí está hablando de las cosas mundanas, no está hablando del planeta Tierra. La carne y Satanás. Cuando menos esos tres, hay gente que menciona y que dice que nosotros mismos muchas veces somos nuestro propio enemigo. Pero tenemos que identificar qué es lo que viene. ¿Quién es el enemigo que se nos está poniendo enfrente? Por eso es importante, aquí dice que el padre de familia, que sembró, dice un enemigo vino, porque los demás le dijeron, oye, no sembraste buena tierra, ¿de dónde salió la cizaña? Si nos vinieran a preguntar mucha gente, de repente, ¿qué contesta? Pues no sé, ¿qué habrá pasado? Hay que investigar qué pasó. Pero aquí el padre de familia sabía exactamente. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque mientras todos dormían, porque aquí la Biblia aclara, y lo dejé para este momento, mientras dice todos los hombres dormían, el enemigo vino a sembrar cizaña. Quiere decir que el Padre lo vio, lo observó, vio sus intenciones, supo quién era. Por eso hay que estar atento ante las acciones del enemigo. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprender a discernir las acciones del enemigo. Tenemos que conocer las intenciones del enemigo. Y muchas veces el enemigo nos hace caer. Los hijos del diablo, la cizaña nos hace caer. Y como hijos del reino, a veces ni siquiera, como comúnmente decimos, metemos las manos. Y ese es un grave problema, porque no podemos evitar que el enemigo venga a sembrar cizaña. No podemos evitar que la cizaña pueda que crezca junto a nosotros, pero sí depende de nosotros, es que nosotros no caigamos en el juego de la cizaña. Y ese es el problema de muchos cristianos, y que de repente vienen a lamentarse con Dios, a lamentarse con sus líderes, con sus pastores. ¿Por qué? Porque cayeron en el juego, porque no estuvieron pendientes, atentos, no lograron conocer las intenciones del enemigo. ¿Cuál era la intención del enemigo acá, hermanos? Llegar y sembrar nada más semilla y ahí nos vemos, sembrar cizaña y ahí nos vemos. No. La intención no era esa, la intención era destruir el trigo, destruir la semilla, que esa semilla no pudiera dar fruto, no pudiera crecer, y si crecía, que no pudiera dar fruto y que la cizaña la ahogara, de tal modo que pasara como en la parábola anterior que vimos, donde las espinas ahogaron la semilla. En cambio, esa era la intención del enemigo, que usted y yo no crezcamos, que usted y yo no demos fruto. Y nos mete muchas cosas en el camino para que nosotros no lleguemos al objetivo de Dios. Pero hermanos, cuando usted y yo conocemos, discernimos las intenciones, estamos atentos a las acciones del enemigo, no somos presa fácil, no caemos. ¿Cuál era la intención? Por eso los siervos aquí sí cayeron redonditos. ¿Por qué? Porque les dijeron los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, ahí sabía el enemigo que si arrancaba, usted al arrancar algo, remueve toda la tierra y arranca todo lo que está alrededor. ¿Y qué había? Trigo y cizaña. Entonces estaba en riesgo el trigo. Por eso esas eran las intenciones del enemigo. Por eso usted tiene que entender que el mundo, la carne y Satanás, su intención es que usted no alcance su salvación. Y si la alcanza, que usted pierda esa salvación, que usted no pueda llegar hasta el Padre, que usted no pueda alcanzar las promesas de Dios, que Dios no se manifieste con poder en su vida. Esas son las intenciones, y la cizaña va a buscar la manera de hacerlo. Pero si somos hijos del reino, tenemos que aprender a identificar a nuestros enemigos para no caer en las trampas que todo el tiempo nos van a poner. Jesús lo vivió antes de comenzar su ministerio, fue tentado por Satanás y Jesús no cayó. Más adelante Satanás se presenta de otras maneras y Jesús permaneció firme. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo es necesario que vaya a Jerusalén y muera? Hubo alguien que le dijo, no vayas, ¿por qué te van a matar? Ese no era otra cosa que alguien usado como cizaña por el enemigo. Por eso Jesús se volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás,
porque conoció, entendió las intenciones. Y eso es lo que también nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? Número 6. En el reino es importante cuidar el trigo. Porque la intención del enemigo es que el trigo sea destruido. Entonces, mi labor, tu labor, la labor de todos los que somos parte de este reino es cuidar el trigo. Dice Mateo 13:29, y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Se dan cuenta? El padre estaba atento, sabía cuál era la intención, sabía lo que quería, pero sin embargo, él sabía que al final las cosas iban a cambiar. Por eso es que le dice: no lo arranques, porque si no vas a arrancar también el trigo. Hay que ser sabios, hermanos, en el cuidado. Cuidar es estar pendiente. Cuidar es involucrarse. Por eso es que no se cosecha hasta que el fruto esté maduro, hermanos. Si usted baja un fruto sin que esté maduro, no va a madurar como debe de ser. ¿Cuál era la intención del enemigo? Que ese trigo no produjera fruto y por tal motivo deshacer la producción que el Padre quería que hubiera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidarlo, hermano. Mucha gente, ¿qué es eso de cuidar? Cuando usted siembra la semilla, cuando Dios ha puesto la semilla en nuestros corazones, va creciendo. Somos niños espirituales cuando empezamos a caminar con Dios. Somos inexpertos en la palabra. De tal modo que la cizaña va a tratar de distraernos. Si usted destruye la cizaña, si usted hace a un lado la cizaña, que está refiriéndose a personas que buscan interponerse para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de alguien, usted puede dañar el corazón del trigo. Porque al ser inexperto, el trigo va a pensar que usted odia o tiene algo contra la persona. Y entonces usted puede dañar su corazón. Por eso Jesús dijo: no la arranques la cizaña, porque también puedes arrancar el trigo. Hay que cuidar el corazón del trigo hasta que ese trigo esté maduro y listo para la siega. Y ahí, hermanos, ¿qué quiere decir? Que eso sí, nadie le va a quitar la identidad al trigo. Él va a saber que es trigo y que tiene un propósito. Mientras que si antes de eso nosotros arrancamos la cizaña y por ende de repente podemos moverle la tierra y moverle el ambiente al trigo, ese trigo se puede perder. Ese trigo puede no dar fruto, puede no madurar, y entonces consiguió su objetivo el enemigo. Por eso es importante que nosotros cuidemos el trigo, nos involucremos, seamos sabios y hagamos crecer el trigo hasta que esté listo para la cosecha. Y número 7, ¿qué vemos más aquí? En el reino de Dios, hermanos, es necesario que madure el trigo. Es necesario que madure el trigo. Por eso les decía anteriormente, no puedes tú ir a cosechar cuando todavía no está maduro. Dice la palabra en el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Se dan cuenta? Tenemos que esperar a que crezca, a que esté maduro y esté listo. Dice por ahí la agricultura que el trigo normalmente se siembra en 2 ocasiones o en 2 temporadas durante el año. Entonces tenemos que esperar, tenemos que saber que el trigo va a tener que madurar, y cuando ya esté listo, maduro para la siega. Por eso Jesús decía, volteen y vean el campo blanco, listos para la siega. Que están blancos, que es blanco, pureza, fidelidad, obediencia a Dios. Ya están listos para pasar al siguiente proceso en su vida. Y entonces, por eso es importante, la madurez, hermanos, determina quién es trigo y quién es cizaña.
Porque hasta que ya esté el fruto maduro, listo para la siega, se van a separar. Y usted va a saber exactamente quiénes fueron trigo y quiénes fueron cizaña. La cizaña al final tiene su castigo. Su final es el fuego. La cizaña, su final es el fuego. Va a ser quemada, va a ser destruida. Mientras que el trigo, su propósito, hermanos, es mucho mejor. El trigo no ya terminó su proceso ya que fue cosechado, no. El trigo ahora cosechado sirve para alimentar a otros. Y esa es la bendición, que ahora cuando yo alcanzo esa madurez, cuando yo soy ese trigo ya cosechado por Dios, o ahora voy a servir para alimentar a otros. Esa es la bendición del trigo, hermanos. Por eso hoy le hago una pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Qué eres? ¿Trigo o cizaña? ¿Tienes fruto y tu fruto está alimentando a otros? ¿O eres cizaña impidiendo que los demás den su fruto y su propósito? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Satanás o el rey? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Eres bendición o eres maldición? Por eso les decía que eres trigo o cizaña. Porque, hermanos, ser trigo es ser bendición para otros. Y eso es lo que Dios quería transmitirte el día de hoy. Yo no sé qué seas o qué quisieras ser o qué dejaste de ser, pero Dios te da la oportunidad hoy de reconciliarte otra vez con Él y retomar tu propósito y empezar a caminar como un trigo que le perteneces a Dios y que tu función es bendecir, llevar bendición a otras personas. Por eso dice la Biblia y el título que le puse: la bendición de ser trigo. Te invito a que juntos oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, sabemos que va a llegar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Y va a ser la obra, Señor, por la cual tú la mandaste. Señor, aquellos que están desanimados, aquellos que se han apartado, aquellos que han dejado, Señor, su propósito de ser trigo y, Señor, posiblemente se han vuelto cizaña o simplemente han sido trigo, Señor, que no han producido fruto, que no han alimentado, que no han servido para alimentar a nadie. Señor, hoy te pedimos perdón por ello y te rogamos que tu Espíritu Santo nos vuelva a encaminar, a meter en tus propósitos, a hacer ese trigo de bendición, Señor, para la gente. Hoy te damos gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra. Graba esta palabra en nuestros corazones y que la vivamos todos los días. Porque tú quieres, Señor, que seamos trigo que dé fruto y que bendiga a otras personas, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos y te decimos, Señor, haz de nosotros lo que tú quieras. Úsanos de la manera que tú quieras. Aquí estamos porque somos tuyos. Te pertenecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le decía yo, ¿es usted trigo o es cizaña? Si es usted trigo, debe usted saber que el trigo es ser bendición para otros. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.